San Juan de Capistrano, predicador y misionero, patrono de los capellanes militares. San Juan de Capistrano fue un fraile franciscano y sacerdote católico de la ciudad italiana de Capistrano, en los Abruzos. Famoso como predicador y teólogo, se ganó el sobrenombre de Soldado Santo cuando en 1456, a los 70 años, encabezó una cruzada contra el Imperio Otomano invasor en el asedio de Belgrado con el comandante militar húngaro John Hunyadi, salvando a Europa de la invasión musulmana. Es por tanto el santo patrono de los capellanes militares del mundo. San Juan de Capistrano nació en Capistrano, diócesis de Sulmona, Italia, en 1385, hijo de un caballero francés que murió cuando Juan era muy joven. Estudió con esmero en la Universidad de Perugia, cerca de Asís. San Juan de Capistrano fue abogado y juez. En 1412 fue nombrado gobernador de Perugia por Ladislaus, rey de Nápoles, quien tenía control de esa ciudad. San Juan de Capistrano luchó contra la corrupción y el soborno. Cuando estalló la guerra entre Perugia y Malatesta en 1416, Juan trató de conseguir la paz, pero en vez lo tomaron prisionero de guerra. Estando en la cárcel, decidió entregarse del todo a Dios, ya que tuvo un sueño en el que vio a San Francisco que le llamaba a entrar en la orden franciscana. Juan ya se había casado justo antes de caer preso, pero el matrimonio nunca se consumó y fue declarado anulado. Entró en la orden franciscana en Perugia el 4 de octubre de 1416. Tenía en ese entonces 30 años, por lo que el maestro de novicios lo puso a prueba, dándole los más humildes oficios. Fue discípulo de San Bernardino de Siena, quien le enseñó teología. Se distinguió como predicador aún siendo diácono. Ordenado a los 33 años, fue predicador itinerante por Italia y otros países de Europa. Por su radical llamada a la conversión y su sencillez, la gente lo relacionaba con Juan Bautista. Traía las cosas de superstición y ocultismo y las quemaba en hogueras públicas. San Juan de Capistrano tenía gran fama por su don de curación y le traían a los enfermos para que les hiciera la señal de la cruz. Al igual que San Bernardino, propagó la devoción al nombre de Jesús, junto con otros franciscanos. Fueron acusados de herejes muchas veces. Sin embargo, él los defendió y los defendió siempre, obteniendo un gran éxito. Muchos jóvenes le seguían a la vida religiosa. Estableció comunidades franciscanas. Escribió sobre todo contra las herejías de su época. Muchos de sus sermones se conservan aún. Dormía y comía poco. Hacía mucha penitencia. 2 veces la comunidad franciscana lo eligió como vicario general. En visita en Francia, conoció a Santa Colette, reformadora de la Orden de las Clarisas. Juan era sabio y prudente, sabiendo medir sus palabras, para que éstas sirvieran la voluntad de Dios. 4 pontífices, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III, lo emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas con muy buenos resultados. 3 veces le ofrecieron nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero prefirió seguir siendo un pobre predicador. Fue nuncio apostólico en Austria, donde predicó extensivamente y combatió la herejía de los husitas.
También predicó con gran fruto en Polonia, invitado por Casimiro IV. En 1451, el sultán Mahoma II se lanzó una campaña con el fin de lograr la conquista de Europa. Conquistó a Constantinopla en 1453 y entonces se preparó para invadir Hungría. En 1454, Serbia cayó en sus manos. Las noticias procedentes de Serbia eran horribles. Quienes se resistían a renunciar a Cristo eran torturados. Todo lo que fuese cristiano era destruido o confiscado. En 1454, Juan Capistrano participó en la Dieta de Frankfurt y se dispuso a preparar la defensa de Hungría. Fue a Hungría y predicó una cruzada en defensa de la cristiandad. A la edad de 70 años, el Papa Calixto II lo comisionó para dirigirla. En Szeged unió el ejército de campesinos que había reunido con el ejército de Hunyadi y ambos se dirigieron a Belgrado. Se decía que los cuarteles parecían casas de religiosos más que campamentos militares, porque en ellos se rezaba y se predicaba la virtud, se celebraba misa diaria. A Juan Capistrano le tenían un gran respeto. Los musulmanes atacaban a Belgrado, contaban con 200 cañones, 50.000 de caballería y una gran flota que penetró por el río Danubio. Ante la superioridad de las fuerzas enemigas, los cristianos pensaban retirarse. Pero intervino Juan de Capistrano, convenciendo a Hunyadi a que atacara la flota turca, a pesar de ser mucho más numerosa. En el momento en que los defensores de la ciudad se iban a retirar, dándose por vencidos, Juan los animó, llevando en sus manos una bandera con la cruz y gritando sin cesar: «Jesús, Jesús, Jesús». Recorrió todos los batallones gritando entusiasmado: «Creyentes valientes, todos a defender nuestra santa religión». Juan nunca utilizó las armas de este mundo, sino la oración, la penitencia y la predicación. Mientras se luchaba en Belgrado, el Papa pidió rezar el Ángelus por la victoria. Los musulmanes fueron vencidos y tuvieron que retirarse de la región. Así se ganó la batalla de Belgrado el 21 al 22 de julio de 1456. San Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida por salvar la cristiandad. Dios le aceptó su oferta y pronto murió junto con Hunyadi, víctima del tifo. Los cadáveres de los muertos en batalla causaron una epidemia de tifo que también contagió al santo, que ya estaba débil y anciano. Murió en Vilac, Hungría, unos meses más tarde, el 23 de octubre. San Juan de Capistrano fue beatificado el 19 de diciembre de 1650 por el Papa Inocente X y posteriormente canonizado el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII. En el mundo solo existe un solo seminario que lleva su nombre: el Seminario Castrense San Juan de Capistrano, ubicado en Venezuela, Suramérica, en la capital, Caracas, y hoy celebran con mucha alegría su onomástico. Les narró para ustedes con mucho cariño el padre Walter Chacón, capellán militar de Venezuela. Dios los bendiga.